María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Pero Juan Pablo II nunca había visto esas multitudes. Ni aquí creo que se habían visto tampoco, en torno a un solo hombre. El Papa en México. Y ¿sabes cómo era el papamóvil? Agarraron un autobús, haz de cuenta un autobús de esos de colegio actuales, ¿sí? Y lo rasuraron. Le quitaron el techo. Y ese era el papamóvil. ¿Y cómo era entonces otra mentalidad el concepto de seguridad? Que el Papa solo lo acompañó un guardia de seguridad y un guardia suizo. Pero creo que ese era el tema porque nunca había pasado nada, ¿no? No, claro. Bueno. Y aquí estuvo a cargo pues, el Estado Mayor Presidencial. Sí. Fíjate, estuvo a cargo el general Domiro García Reyes, que luego sería el jefe de seguridad de Luis Donaldo Colosio. Lo que es la vida y lo que es la muerte. Sí, Luis Donaldo Colosio, que asesinan el miércoles 23 de marzo de 1994, en aquellos arrabales de Tijuana conocidos como lonas, luego como lomas taurinas. Pero el Papa se movía así. Vamos, salió del aeropuerto, todo lleno, todo. ¿Sí? Saludando aquí, saludando allá, hasta la que fue a la catedral. ¿Sí? Y de la catedral se fue a la residencia, que de la entonces todavía delegación apostólica, no nunciatura. ¿Dónde era? Aquí, en la hoy calle Juan Pablo II, en la colonia guadalupeína, por Insurgentes. Y hay una multitud también ahí. Y siempre viajan con su mayordomo. Un mayordomo es gente de mayor confianza al lado del secretario particular. Este era polaco, también, como el impronunciable apellido, ¿sí? De don Estanislao, que así le decían, ¿sí? Que era su secretario particular. El mayordomo es el que, cuando viaja, por ejemplo, lleva su ropa de cama, el Papa. Porque aquí se quedó a dormir en la nunciatura, como se han quedado todos siempre después, pero no, en la entonces delegación apostólica. Y el mayordomo es el que le hace la cama con sus sábanas, con su almohada, con sus cobijas, con sus fundas de almohadas, en fin, todo lo lleva. Su pijama, sus pantuflas, sus cosas de baño, dormir, todo. Y cada vez que se levanta el Papa, y que lo viste y todo, lo viste pues, recoge todo. Las sábanas, la almohada, las cobijas. Aunque vaya a dormir ahí varios días. Sí, todo. ¿Sí? Y lo guarda en un pequeño baúl con llave. ¿Para qué? Para que no vaya a haber una sustracción y vayan a ser, ¿cómo te diré? Relicarios, diríamos, ¿sí? Del Papa. Si a mí me hubieran vendido un pedazo de la sábana donde dormía Juan Pablo II, definitivamente lo hubiera comprado. Bueno, para evitar el comercio de eso. Hasta en eso están. ¿Sí? Entonces, me acuerdo al día siguiente a Puebla, que fue emocionante, tan emocionante. 2 puntos emocionantes. Cuando se paró frente al penal de Santa Marta, Catitla, sí, y bendijo a los presos, que solo se veían los brazos y las manos, ¿sí? De las rejas. Y cuando se detuvo frente a la cárcel de mujeres a bendecir a las presas, que también ahí habían puesto letreros, pero también era manos. La mano de la bendición y las manos de las presas. Te sacude. Y entonces iba en un coche, en un Ford, que le habían ampliado el quemacocos a la parte de atrás,
para que desde atrás, que viajaba el Papa, se pudieran levantar a saludar. Pero pues de repente era el recorrido México-Puebla. Pues resulta que en los 115 kilómetros de México-Puebla no había un solo centímetro donde no hubiera gente para ver pasar al Papa. Entonces le bajaron la velocidad y el Papa se trasladó al papamóvil, al camión rasurado. Y así se la echó hasta Puebla. Y como iba despacio, porque saludaba, bendecía, esto, lo otro, hizo más de 2 horas y media. Y yo creo que no le pusieron protector, llegó morado Sí. del sol. No, pues es también la época en el 79 no se usaba tanto usar protector solar. No, ni ahora tampoco, sí, pero bueno, en fin, ahora es parte de una cultura de salud, ¿no? Sí. Entonces, no, hombre, al contrario, la gente se echaba aceite de coco para quemarse más. Pero el Papa llegó, recuerdo, sí, arrentido, morado, de ese sol, además el sol con velocidad. Y del frío de Polonia al sol de México. Sí, bueno, Una piel que no está estaba acostumbrada. fresquito, era enero. No, pero ¿sí? es una... Ah, sí, bueno. O sea, el sol de Polonia al sol de México A la altura de México, claro, tiene razón. es otra cosa completamente diferente. Y el tiempo en enero en Polonia y el tiempo en enero en México. Sí. Pues así digo, Puebla inauguró la conferencia del Episcopado Latinoamericano, la CELAM, dio un gran mensaje, conoció la Catedral de Puebla. Es extraordinario. Extraordinaria. Y luego de regreso. Y fueron 5 días, 6 días de recorrer gran parte del país. Sí. Unos días en unos aviones de Mexicana, otros días en los de Aeroméxico, porque eso también se negocia. Sí, No con claro. el Papa, claro, sino con la Secretaría de Estado. Esto nos lleva a que de regreso a México, a la Ciudad de México, al tercer día, va a Los Pinos. Lo inimaginable. Inimaginable. Yo había entrado a Los Pinos. Estaba dentro de Los Pinos. Entonces hay que recordar que entonces la mamá y la hermana y las hermanas del presidente vivían en lo que luego sería era la residencia de Lázaro Cárdenas, que le hicieron residencia familiar y luego fue la residencia de trabajo de los presidentes hasta 2018, ¿no? Y ahí fue impresionante, porque me dice López Portillo, perdón, ¿y tú qué haces aquí? Porque no, trabajando. No puedes estar aquí. Bueno, entonces me dice hacia un lado y entra el Papa por la puerta 1 de Los Pinos y se detiene en la residencia, baja y ahí hace, no una misa, porque yo había oficiado misas, sino una pequeña ceremonia en donde da la comunión también. Y les dio la comunión pues, a los trabajadores, personal del Estado Mayor, en fin. Los que generosamente, quisieran, ¿no? A todos. Y luego se supo que ahí sí, como se fueron enseguida, pues el mayordomo no pudo recoger nada. Entonces, la tela que usó el Papa, el vaso donde tomó agua, en fin, lo convirtieron en reliquias, ¿no? No relicarios, como dije antes, reliquias. Pero ya se habían reunido. López Portillo nunca fue a ver al Papa. El primer Papa lo vino a ver. el primer presidente mexicano que vio un Papa fue Luis Echeverría al final de su gobierno, 75-76, pero porque él estaba buscando la Secretaría General de la ONU y necesitas la votación de la Santa Sede. Que aunque es observadora, necesitaba más bien el apoyo del Papa. Tú de eso sabes mucho más que yo. ¿Qué es la Santa Sede que es en la ONU? Miembro permanente observador. Observador. Igual que Palestina. Y necesitaba el apoyo del Papa. Y pasó por encima de todo y se fue a ver a Pablo VI. Y le entregó su carta de los
derechos y deberes económicos de los estados, que era su documento central para lograr ser secretario general de las Naciones Unidas, que era lo que quería, con lo que soñaba Luis Echeverría al terminar su gobierno en 76. Y me acuerdo la portada del periódico Ovaciones de la Tarde, cuando votaron, dice, Waldheim 11, Echeverría 0. Sí. No ha habido un secretario general mexicano hasta el día de hoy. Fue el austriaco Kurt Waldheim, que luego tendría aquel problema con ciertos antecedentes que le inventaron. ¿no? Todos sus antecedentes. Sí, de la Alemania nazi, del nazifascismo, en fin, bueno. Entonces, Juan Pablo II tuvo aquí un viaje extraordinario, único, como ningún papa, ni él mismo registró en los otros 4 viajes que hizo a México. Es el papa que más ha venido a México, 5 viajes. Sí, exactamente. Pero para mí era algo maravilloso, extraordinario, la emoción de ver la gente, de registrar la emoción de la gente, porque era gente que salía emocionada, gente que lloraba, gente que le rezaba, gente que pasaba toda la noche acampando en Insurgentes para verlo pasar un instante. Gente que se quedaba rodeando la anunciatura y que le cantaba. Y hasta que un día salió al balcón y le dijo, yo les agradezco mucho sus canciones. Pero déjenme dormir. Pero el Papa tiene que dormir. Yo recuerdo haberle hecho pues la segunda entrevista al Papa. La primera se la hice en el vuelo. En el vuelo Roma, Santo Domingo. Y luego le hice otra entrevista en la Anunciatura Apostólica. Para mí era la consolidación de una vida profesional. Y te estoy hablando, pues, ya sé qué. 79, hace 45 años. Fíjate. 45 años. Y ahí voy de regreso a Roma con el Papa. Porque el Papa siempre sale del aeropuerto Da Vinci, ¿sí? Pero siempre regresa al de Fiumicino. No me preguntes por qué. Yo creo que porque tiene menos movimiento y es una parte zona militar. Es parte zona militar. Y ya te seguiré contando de lo que derivó de eso. La visita que le hace Salinas, ¿sí?, al Papa Juan Pablo II a Roma, donde ahí acuerdan establecer relaciones diplomáticas. La primera visita que le hace a México, que le hace a Carlos Salinas, Juan Pablo II, y que luego vendría en agosto del 93, sí, en lo que sería su primera visita de Estado, que se cruza con el asesinato el lunes 23 de mayo del 93, ¿sí? Estamos hablando mayo, junio, julio y agosto, 3 meses antes de la visita, asesinan a un príncipe de la Iglesia en México, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, que porque lo habían confundido con el Chapo Guzmán, los Arellano Félix. Pero esa es otra historia que te contaré. Luego vendría otra vez con Ernesto Zedillo en enero de 1979. No, 99. 99, perdón. Fíjate, el presidente Salinas lo recibió en el hangar presidencial. Yo le dije al Papa que le iba a recibir en el hangar presidencial porque yo tenía la información. En el hangar oficial del presidente. Sí. Me dijo, no, si eso no está previsto. No sé, yo le digo. Pues a la visita de Estado es el protocolo. No, todavía no, te hablo de la primera. De la del 90. 91, sí. Y va a haber discursos. El presidente, a diferencia de López Portillo, que lo saludó y le dijo, lo dejo con su grey, lo va a recibir con un discurso.
en el hangar presidencial, en el hangar oficial que solo usa el presidente y sus invitados de Estado. Entonces habló con Casaroli, que era su secretario de Estado. Y se lo dije al secretario de Estado y pues se pusieron a trabajar en un mensaje, ¿no? Y Carlos Salinas es el primero que se dirige a un papa como su santidad. Siendo presidente. Siendo presidente, claro. Después la visita de Estado, que fue a Mérida, que estuvo a punto de suspenderse así por el asesinato del príncipe de la iglesia del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, 3 meses antes. No habían asesinado en todo el siglo a un cardenal. En Guadalajara sí. Luego viene, que ya te lo detallaré, en enero del 99, que yo pensé que era ya el cierre de un ciclo, ¿no? Enero del 79, enero del 99, 20 años. Cierre de las visitas. Pero vino todavía con Fox ya. En el 2002. En un estado de salud angustioso. Yo me acuerdo cuando lo estaba viendo allí, cuando estaba la misa de beatificación en la Basílica de Guadalupe, yo estaba al borde de la silla. Estaba transmitiendo con Valentina. El Papa, vamos, ya era un esfuerzo conmovedor. Cuando lo veíamos en el Papamóvil en la tele, Sí. mi mamá repetía, ay, no sé cómo sigue parado, no sé cómo sigue parado. Que lo sienten, por favor, que ya lo sienten. Ya iba sentado. Él se quería Pero levantar. toda la mañana no. Sí, pero él se quería levantar y su secretario, don Estanislao, y el médico, el doctor Busonetti. Busonetti. ¿Sí? Busonetti era su médico. Lo sentaban. Sacaba fuerza de la gente, algo así. Y luego, pues ya vendría la muerte de... 3 años después. Sí, de Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI, Ratzinger, y luego otra inédito, la renuncia de un papa. Pero primero la beatificación. Fue antes de la renuncia del Papa. Sí, claro, porque la encabeza, sí, tiene razón. La encabeza Benedicto XVI. La canonización, que tú estuviste ahí trabajando. Yo estaba ahí contigo. Sí, que fue simultánea de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y luego la renuncia inédita, ¿sí?, de Benedicto XVI. Y luego la aparición inimaginable de 2 papas en la plaza de San Pedro. Porque viene el cónclave, eligen al Papa Francisco. Un cónclave sin el funeral de un papa y después el funeral de un papa sin un cónclave. Exacto, lo que acabas de decir, exacto. No lo podría haber dicho mejor. Un cónclave sin la muerte de un papa, ¿sí? Y un funeral de un papa sin un cónclave. Mejor imposible. Seguiremos. Seguiremos.